Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Todo bien. Ahí está, completo. Ya agarramos ritmo. Listo. Es que es como andar en bicicleta, güey. Ajá, no se te sí, olvida, sí. nomás te pendejas poquito. Nomás poquito. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. A chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Llegaremos a eso eventualmente, pero... Tres o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. 1812. No, espérame. Está mal el año. ¿Qué está pasando aquí? Corte, ¿qué fue eso? También que íbamos. Ahí le editas, Brian. No, déjalo, güey. 1776. Ok. Por ahí. La ley del divorcio se volvió menos restrictiva después de la revolución. Pero al final decidía la legislatura. O sea, si te vas a divorciar, el Congreso tenía que decidir si te dejaban divorciarte o no, güey. Ok, dependiendo de la situación. Simón. Cada caso se tramitaba ante el Congreso hasta que un día se cansaron y dijeron, ya, estuvo. Okay. Vamos a poner a Cristina Saralegui a que decida qué pedo, al doctor Apolo. A todos ellos. Ey. Así que delegaron los divorcios al Poder Judicial. El gran problema para las mujeres en materia de divorcio es de que no tenían personalidad jurídica. Ajá. O sea, la ley no las veía como personas. Ok. Entonces, ya de ahí la llevan de perder, sí, ¿no? Bueno. Por lo tanto, no podían reclamar ninguna propiedad ni dinero. Incluso si habían sido suyos antes del matrimonio. Ok, o sea, si quiere la divorcio, pero toda su herencia se la voy a dar al vato. ¿Cómo Así ve? es, todo la casa, dinero, pues todo. Ajá. Muchas colonias permitían el divorcio en casos de adulterio o abandono, pero pocos realmente llevaban a cabo el divorcio por que llevaba estigma social. Era más común permanecer casados y vivir vidas separadas, vidas tristes. Órale, sí, antes dices. Antes. Y además había ocasiones en las que decías, pues mejor me espero que se muera y ya. Ok. Sí, bueno. Ahora sí hasta que la muerte no se pare. Sí, bueno. Y en los primeros tiempos del estado de Indiana o la colonia de Indiana, los estatutos matrimoniales se basaban en la tradición del derecho que, cito, consideraba a las mujeres prácticamente como menores perpetuas. O sea, que tenían la misma personalidad jurídica de un menor de edad, siempre. Ok. O sea, es la mujer siempre va a ser como un niño que no sabe pensar, entonces no puede decidir sola. Ok. Entonces por eso los hombres tienen que decidir por ella. Sí. Está mal en muchísimos aspectos. Porque un chingo. Dices, ¿cómo va a aceptar que se va a casar contigo si está pendeja? O sea... Claro, pero pues también hay que recordar que se casaban a los 12. Entonces... ¿Cuál es la diferencia? Los bienes de una mujer pasaban automáticamente a su marido en cuanto ella decía sí acepto. Un hombre podía hacer lo que quisiera con las posesiones de su esposa, venderlas, regalarlas, destruirlas, lo que fuera. Y las mujeres casadas tenían prohibido vender, regalar o heredar sus propiedades. Estados Unidos era Arabia Saudita, ¿no? Sí, bueno. Y en la década de 1840, Indiana se hizo famosa por sus leyes del divorcio que eran un poquito más liberales. Se hacía cada vez más fácil divorciarse. Ok. Por ejemplo, en 1838, la embriaguez habitual de un esposo se consideraba justificación para el divorcio. Ok. Eras un esposo alcohólico y podías probar que por más de 2 años el güey estuvo alcohólico, te daban el divorcio. Wow. Las parejas podían divorciarse por cualquier motivo que un juez considerara adecuado. Así que la gente empezó a viajar allá para divorciarse. Vivían ahí el tiempo requerido porque había como una especie de requisito de tienes que estar aquí viviendo mínimo medio año para poder decir que eres residente y luego poder divorciarte. Ok. Vamos para allá. No. ¿Por qué? Ya no me quieres. Y se convirtió en una colonia del divorcio. Muchos pueblos ahí ofrecían alojamiento, restaurantes, bares y eventos centrados en el comercio del divorcio. ¿Qué? O sea, como cuando los norteños viajaban al sur para casarse los gays, ¿verdad? Ándale, algo así. Pero acá era para divorciarse. Ajá, o para abortar. Durante la década de 1850, Indiana fue condenada ampliamente como la Sodoma del Medio Oeste. No más por divorciar. No más porque los dejaban divorciarse. Es de cómo es posible. Esto es
el colapso de la sociedad. El famoso editor de periódico Horace Greeley atacó a Indiana, calificándola como un paraíso de los amantes libres, que conllevaría a, cito, una corrupción como este país jamás ha conocido. Ajá. O sea, el que dejas que se divorcie la gente, güey, y todo se va a la mierda. Después de la guerra civil, surgió un movimiento para reformar las leyes de divorcio flexible, y a medida que más estados del oeste se unían a la Unión, quedaron leyes de divorcio más permisivas y ahora se convirtieron en el nuevo destino de las personas para ir a disolver el matrimonio, güey. Ajá. Imagino que allá había matrimonios que se disolvieron por la misma Civil War, ¿no? De que un güey sí estaba a favor de liberar esclavos y la esposa no, de que, ¿quieres que entonces yo lo haga o no? Yo creo que sí, yo creo que también algo, ¿no? Yo creo que también hubo muchos que pues nunca se quedaron viudas. Ajá. Y sí había casos de mujeres que decían, no, es que me abandonó, porque también había como ciertos estatutos de abandono que decían me abandonó y ya no ha vuelto. Y después regresaba el güey de la guerra. No mames. Todo madreado. Toma ya. Tu hijo, no me fui 5 años. ¿Este bebé qué? Lo bueno que eso ya no pasa, ¿eh? No. Y también la ley se volvió un poco más benevolente con las mujeres, con la aprobación de la ley de bienes de las mujeres casadas. Ok, ya son personas. Sí. Ya. Ahora ya las mujeres casadas tenían el mismo derecho a la propiedad que las mujeres solteras y podían conservar lo que habían aportado al matrimonio. Güey. ¿Y ya las consideraban personas adultas o igual? No, o sea, no del todo. Todavía no. Oye, poco a poco. De poquito. Mira, 1848, güey, todo quieres. Sí. Y las cosas no eran así en muchos estados de la costa este. Por ejemplo, en Nueva York solamente te podías divorciar con la condición de que ninguno de los dos podía volver a casarse. Híjola. Ok. Y luego en Carolina del Norte, la parte culpable se le prohibía volver a casarse mientras la parte inocente siguiera viviendo. Güey, ¿y si son culpables los dos? ¿Por qué siempre tiene que haber un malo? Ante la ley tenía que haber un culpable. Güey. Mamá. En Nueva York solo también, aparte de Nueva York, nada más te puedes divorciar por adulterio. O sea, fue de ese güey me puso el cuerno, me quiero divorciar de él. Va, pero no te puedes casar con nadie. Ok. Y las normas más estrictas de la costa este eran excelentes porque permitían a los hombres que les gustaba golpear a las mujeres, pues golpearlas y no tenían ellas ningún recurso legal para defenderse, güey. O sea, porque hay una representación gráfica de gente pegándole a sus esposas en la calle, güey. O sea, ¿por qué existe eso? Porque el arte es un reflejo de los tiempos y eso pasaba. Abraham Lincoln le pegaba a Mary. Está muy chaparro para ser. Está muy chaparro para ser. Ese nomás es un Abe, pero no Lincoln. Ajá. Entonces, para colmo, en ese siglo, los hombres solían obtener en automático la custodia de los hijos, güey. Entonces, le podías pegar a la mujer. Ajá. La mujer no se podía defender. Y luego si aparte le quitaban... de ella, le quitaban a los hijos. No mames. Sí, bueno. Para principios de 1861, el divorcio ya era un tema bastante controversial en Estados Unidos. Había legisladores, periodistas y activistas que discutían cuándo o incluso si un hombre y una mujer podían o debían divorciarse. Wow. Ya ven cómo sí mejoran las cosas. O sea, poco a poco. A ver. El New York Times se sumó al discurso. El 12 de febrero de 1861 publicó un artículo con el titular, cito, "Acción de divorcio. Sin bistec no hay felicidad". ¿Qué? Es como sin gorrito no hay fiesta, me sonó eso. Algo así, pero no. El periódico en este artículo hablaba sobre una esposa que había solicitado el divorcio porque su esposo no le había dado los lujos que ella quería, como el acceso a comer carne roja. Porque la carne roja antes era un lujo. Es que sí, no. De vez en cuando. El artículo también decía que una vez él, no una vez, que él cito abusó personalmente de la demandante en varias ocasiones, pero ignoraron eso. Dijeron, no, ya no se quiere divorciar porque le pega. Se quiere divorciar porque no le limitó un bistec. Porque no le debiste. Ajá, es que todo quiere, por eso le pegan, porque anda pidiendo bistec. No mames. Y no hace caso. Y no hace caso. El divorcio se convirtió en un asunto serio y era común que las mujeres contrataran actrices para que le hicieran del amante del esposo. No mames. Entonces iban a juicio y el esposo negaba que había tenido un amante, pero estaba ahí la amante que había sido contratada por la esposa. Que decía, no, él lo está negando porque no se quiere divorciar. Revísenla. No hay rastro de mí ahí. Algunos estados permitían a los cónyuges demandar el divorcio por alojamiento y comida. Significaba que podían vivir en otro lugar. Y es lo que se le conocía como alimony. Ajá. O sea, que no es manutención porque no es para los hijos, es para ella. Para la esposa, Simón. O sea, que básicamente es, pues, sígueme dando dinero. ¿Cómo? Sí, tiene un término en español que se me olvida. Vamos a ver cómo se le decía en español. Pues es pensión alimenticia. Las huevonas. Sí. Carolina del Sur simplemente prohibió el divorcio.
Así que la gente lo que empezó a hacer es de que huía a las que eran conocidas como colonias del divorcio para poder Para divorciarse. divorciarse. Y había muchas mujeres abolicionistas que estaban en contra de la esclavitud, que también estaban en contra de estas leyes del divorcio que estaban tan culeras y están a favor de los hombres. Ujú. Pero había abolicionistas que no estaban de acuerdo con pelear por ambas causas al mismo tiempo. Pasa. Ajá, Simón, es de no, o sea, si les vamos a dar derechos a los negros, pero a ti no. Hazte un lado. Espérate en la cocina, güey. Ajá. Ya no tenemos quien limpie la casa de gratis, ahora vas a tener que ser tú. Y recuerda, te quitamos los hijos. El líder abolicionista Wendell Phillips criticó a Elizabeth Cady Stanton, una activista, diciendo que era políticamente prematuro e imprudente abordar un tema tan controvertido como el divorcio. Ujú. Dijo, apenas vamos con esclavitud, espérate tantito. Ok. El 20 de abril de 1875, Margaret Laura Carey se casó con Alphonse Lambert Eugene Reader de Stuarts. Ay, pinche Lamberto. Simón. Él era embajador de los Países Bajos en Washington. Y Margaret, conocida como Maggie, provenía de la familia Astor, que era una de las familias más ricas de Estados Unidos. Ujú. Era nieta de Jacob Astor, un millonario. Ujú. Era así nieta de Jeff Bezos, güey, así. Todos esperaban que se casara con Elliot Zborowski, que Elliot Zborowski era también rico y apuesto, Güey, y era de su misma edad. entonces de ahí vendrá la idea de algunas culturas antiguas de que estaba mal visto tener hijas, de que, no mames, eso es una morra. Si se casa le van a quitar todo. No creo que sea por eso. No, bueno. No creo que la misoginia esté tan bien pensada, güey. Ok. Sí, no creo que sea por eso. No, y me estoy basando en una escena de la película El Dictador, güey. O sea, Es no. verdad. Ajá. Entonces, ellos decían, no, Maggie se va a casar con el tal Elliot Zborowski porque anda a la misma edad y él era un jinete audaz Ujú. y era rico y apuesto. Pero al final Maggie conoció a Alphonse en Newport, en Rhode Island. El Alphonse era 12 años mayor que ella y era un hombre formal con un elegante título europeo diplomático. Y Maggie tenía fama de ser extremadamente excéntrica e interesante. Ujú. Y no le importaba lo que pensaran los demás de ella, ni siquiera su propia familia. Se casaron en la mansión familiar, en la calle 34 y Madison. La familia Astor estuvo ahí presente, toda la crema innata de la familia adinerada. Todas las familias adineradas también. Todos con tarjeta de Costco, todos. Claro, güey. Y la que te regresa 2% de cashback, güey. No, eso ya es más classy. Sí, bueno. Está Sally Delano. Así se apellidaba. Sally Delano. Entonces fue cesárea, ¿o qué? Dijo que el nuevo esposo de Maggie era, según sus propias palabras, cito, el extranjero más amable que he conocido. La pareja se marchó rápidamente a Europa y obtendría unos ingresos anuales en esa época de unos $80,000 al año, gracias a la fortuna de la familia Astor, porque sigue siendo común en las familias de muchísimo, muchísimo dinero, Ujú. que te dan como una especie de, pues como de salario. Por existir. Por existir, güey. Ay, qué padre. Sí, eres parte de la familia. No, Sí, mira, sí, pues sí. te vamos a dar. Ay, es donde se extraña la abuela. Sí, güey. A veces alivianaba el recibo de la luz, ¿no? De repente, ¿no? Acá los vales. Ey. A ver, ¿cuántos eran? $80,000 en 1875. Sería el equivalente de $2.3 millones ahorita al año, nomás por Existir. ser parte de la familia. Ajá. Entonces, estaban allá en Europa. Maggie tuvo 4 hijos. Se mudaron de Londres, luego a París, luego a Madrid, luego regresaron a París. Y el varón, Alphonse, era un poderoso diplomático en los Países Bajos, le iba también bien. Pero las cosas se complicaron. De repente, en diciembre de 1889, ya 14 años después del matrimonio, el periódico New York World informó que Maggie había llegado a Newport para pasar ahí el verano y que iba a solicitar el divorcio ahí en Rhode Island. El periódico dijo que probablemente se debía a la excentricidad siempre característica de los miembros de la familia Astor. Ujú. Dijo, no, o sea, no, de seguro no, el pedo no es el vato, es ella. Claro. Su familia está loca. Claro. Y es mujer. Sí. Y pues, como eso tienen está bien. todo, se vuelven locos. Así es. Su tía, la autoproclamada matriarca de la familia, no estaba de acuerdo con el divorcio. Pensaba que el divorcio era un suicidio social. A pesar de que ella estaba casada con un vato que le pone el cuerno todo el tiempo. Sí. O sea, ella prefería estar con un güey. ¿Qué va a pensar la gente de que mi sobrina, que no soy yo, se va a divorciar? O sea, Exacto. qué pendeja. Así que Maggie empezó a investigar sobre las leyes de divorcio en Europa.
En Inglaterra, una esposa solo podía obtener el divorcio si su esposo cometía adulterio agravado, lo que significaba no solamente que le pusiera el cuerno, Que todavía se la vergueara todavía. o sea, a la amante. Ajá. O sea, que acusara, o sea, que la persona con la que le puso el cuerno a la esposa lo Fuera acusara violento. de violación o de crueldad o que fuera por incesto, güey. Ok. Entonces, no solamente tenía que... Oye, cuñada, ¿cómo ves? Me quiero divorciar de este cabrón. Sí, Puedes decir que... Wow. España prohibía el divorcio en lo absoluto. En los Países Bajos existían 4 causales de divorcio, que era adulterio, abandono, encarcelamiento y crueldad física grave. También existía el consentimiento mutuo, pero pues el vato no se quería divorciar, entonces esa no aplicaba. En marzo de 1890, la señora Astor viajó a Europa para que Maggie volviera con el varón y evitar a la familia Astor la vergüenza de tener a una Un mujer divorcio en la divorciada. familia. Simón. Y funcionó. Así que Maggie dijo, está bien, me voy a Francia, me quedo con mi esposo otro rato. Se reunió con él, pero solo duró un mes. Durante su estancia en Francia, Maggie leyó un libro sobre el divorcio en Estados Unidos y se topó con una regla de que en Dakota del Sur solamente tenías que estar ahí 90 días. Y ya con estar 90 días te podían dar el divorcio, güey. Ok. Y era Dakota, Sioux Falls en Dakota del Sur, era la nueva Indiana, era la nueva colonia de divorcios. Ahora, ella sola no necesitaba que estuviera el güey ahí. Pues llegó sola y llegaron los abogados del otro güey nomás. El güey no llegó. Va con eso. Entonces, el juez de Sioux Falls, Frank Akins, había concedido más de 200 divorcios en 1890. Pero en 1891 comenzó a exigirle a los solicitantes de divorcio que declararan que planeaban seguir viviendo ahí, güey. Ajá. Porque dijo, no, pues nomás vienen, se divorcian y se van. Órale. Entonces fue como que dijo... No. ¿Y el turismo qué? Sí. Y luego le negó el divorcio a un hombre que llegó de Filadelfia. Entonces los periódicos informaron que el juez había tomado una postura y que él iba a llevar a cabo lo necesario para terminar con el turismo de divorcios. Dijeron, ya empezó a decirles que se tenían que quedar aquí. Ya le negó a uno un divorcio a un güey por decir que era de Filadelfia. Sí. La gente que estaba en contra del divorcio empezaron a celebrar, llamaron al juez el mejor juez de la historia, que era un juez justo. Dijeron que lo iban a apoyar si quería volverse congresista. Los columnistas de los periódicos conservadores también dijeron, si estás casado infelizmente, ya te chingaste que no te puedes divorciar, güey. No Tienes que respetar la santidad del matrimonio, etcétera, etcétera. Por negocio. Pero no porque nos interese lo importante del matrimonio, es por negocio. Así es. Pero 2 días después se supo que realmente el pedo no fue por lo de la residencia del hombre en Filadelfia. Nomás fue porque le habían faltado papeles y ya cuando llegó y presentó los papeles correctos, el juez dijo, Simón, está bien, estás divorciado, güey. Qué chingón. Desde siempre pasan esas mamadas de que es que no trajo la de lector, le pedí una copia. Simón. No mames. Ahí está, mira, ahí está la señora de las copias ahí. Nomás que no tiene cambio, tiene que pagar con monedas. No, lo tengo que hacer fila otra vez, no mames. Entonces, ministros y otros conservadores se volvieron locos y atacaron al juez, ahora acusándolo de ser un borracho y que aprovechaba para acostarse con las mujeres recién divorciadas. No seas mamón. La divorcio, pero preste la panochita. No mames. El juez simplemente dijo, me vale verga, voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir divorciando gente. Dakota del Sur solamente tenía 3 años de existir en 1892. Solo requería 90 días de residencia. Y esto se debía a que era un estado nuevo y que por lo regular había más gente que nomás estaba ahí como de pasada. Entonces era como una manera de incentivar a gente que fuera ahí. Claro. Que dijeran, pues ya me divorcié, voy a empezar una nueva vida, igual y me quedo. Ok. Sioux Falls estaba arrasando en el sector comercial del divorcio. Oye, sirve que si me divorcio otra vez, pues ya no tengo que viajar. Exacto, sí. Había 6 líneas de ferrocarril que llegaban a la ciudad. Había un hotel de lujo llamado Cataract House, que era un lugar que tenía calefacción de vapor, tenía timbres eléctricos, tenía ascensor. Todo eso. Todo eso, güey, en los 1890s. Y ahí al otro lado de la calle había, así como aquí en el consulado, güey, que cruzas la calle, hay un chingo de oficinas de gente que te ayuda con tu trámite migratorio. Claro. Y dentistas. Cruzando la calle de este hotel había 38 bufetes de abogados especializados en divorcio. Güey. Damn. Como los casinos en Las Vegas, ¿no? Acá, divórciese. Divórciese, cásese, deme todo su dinero. La gente que buscaba el divorcio venía de todas partes. Incluso había gente que llegaba de otros países. Y los periódicos empezaron a llamar ahora a Sioux Falls como la colonia del divorcio.
Y las mujeres, por lo regular, eran las que más se resistían al divorcio porque pues, estaban más desamparadas Sí, por pues la se ley. las iban a chingar si se divorciaban. Pero con la industrialización y la urbanización, la vida estaba cambiando y el divorcio seguía estando mal visto, pero cada vez había más demanda. Era de, me vale madre que cargue un estigma social por divorciarme, pero ya me harté. Ok. Sioux Falls se había convertido en noticia nacional y había gente muy enojada, gente conservadora religiosa, muy enojada. Sí. Y era la Sin City por andarse divorciando ahí la gente. Por ejemplo, en Salt Lake, lleno de mormones, publicaron, cito, Utah, Connecticut e Illinois se han convertido en el pasado en la distinción de ser las comunidades del divorcio más representativas, pero Dakota del Sur se perfila para superarlas a todas. En otros estados y territorios donde la industria del divorcio se ha desarrollado con tanta diligencia, los interesados han considerado oportuno mantener cierto grado de secreto. Aquí la situación es completamente diferente. O sea, como que decían que en las anteriores colonias del divorcio, donde ibas a divorciarte, como que no era tan así abiertamente publicitado el asunto. Nomás era como que, ¿quieres un divorcio? Aquí enfrente yo conozco a alguien. Ok. Y aquí sí era de, ven a divorciar. Está bien, sí nos divorcia hasta acá. Sí, Pues, sí viene el güey, sí viene. Entonces, periódicos y predicadores denunciaban una epidemia de divorcios. ¡Ey, estás divorciando en mi cuadra, estúpido! Entonces, había periódicos y predicadores que denunciaban la epidemia de divorcios. De 1867 a 1886 hubo un aumento del 157% en las solicitudes de divorcio. Y muchos coincidían en que sería una locura permitir que la gente se divorciara por cualquier cosa, güey. Entonces dijeron que el gobierno tenía que intervenir. Ajá, el gobierno, que intervenga un psicólogo. A ver, hagan las paces. ¿Qué tiene? No. ¿Qué te hace de malo lavar los trastes tú por ella también? El gobierno, pues, o sea, decían que tenía que intervenir. Había iglesias, juzgados y legisladores de todo el país que estaban en contra de lo que estaban haciendo en Sioux Falls. Y el movimiento conservador antidivorcio crecía y crecía. Perdón. El Philadelphia Record informó que Maggie llegó el 1 de junio de 1891. Ya tenía 2 años buscando cómo divorciarse. Ajá. Y eso fue un desastre porque pues, ahora era una mujer adinerada de la familia de William Astor que llegó a la colonia de divorcios de Sioux Falls a Dakota del Sur. Cito, para romper los lazos matrimoniales y esto podría volverse más popular que antes. Ok. Porque ya con eso... No mames, hasta la familia rica se divorcia, güey. Vamos a divorciarnos, güey. Llegó una influencer a divorciarse cuando no era común. Güey, se divorció de Jeff Bezos, ya es millonaria también, güey. El Senado de Dakota del Sur había hay gente que estaba en contra de este pedo. Y también había un güey que se llamaba James Kyle, un ministro que tampoco estaba de acuerdo con lo que estaba viendo. Entonces, había varios casos que ya habían pasado, ¿no? Por ejemplo, a Elizabeth de Bomb se le había concedido el divorcio porque su esposo estaba en la cárcel. A Caroline Well la habían concedido el divorcio por abandono. Y a William Thomas le concedieron el divorcio porque decía que su esposa era cruel. Y uno de los argumentos que usó era, cito, demasiada suegra. Literal decía too much mother-in-law. Ando buscando una que sea huerfanita. Sí, una que no tenga una suegra que me esté jodiendo. Holy shit. A Joseph Hunt le concedieron el divorcio porque, cito, su esposa se había enamorado demasiado de un empleado de él. Oye, la cárcel también pues se entiende, ¿no? Porque pues si el vato está en la cárcel y ella necesita que le den su medicina, luego se vuelven locas y no... en esos tiempos. Deja tú, güey, pues que la mantengan porque no es como que les dejaran trabajar tampoco mucho, güey. Sí. Y el otro güey no estaba... Era inevitable. No estaba aportando, Simón. Tras ver lo que ocurrió en Sioux Falls, el senador James Kyle decidió que era necesaria una reforma nacional del divorcio. En enero de 1892, el senador Kyle propuso la 16ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso tendrá poder exclusivo para regular el matrimonio y el divorcio en los distintos estados. Habían alegado, sobre todo por ejemplo en la Guerra Civil, habían alegado que no, este pedo no se trata de la esclavitud, se trata de los derechos de los estados de poner sus leyes. Ok. Pero aquí que se trataba de divorcio, dijo, no, ni madre, vamos a ponerlos nosotros, los estados se chingan. Va. Porque pues doble moral. Así es. Entonces, iban a poder regular el matrimonio y el divorcio en los distintos estados, territorios y en el Distrito de Columbia. También en la Cámara de Representantes, un representante de Nueva York y otro de Pensilvania presentaron resoluciones similares y los periódicos empezaron a escribir al respecto. El Chicago Mail escribió, cito, la necesidad de una ley de este tipo es demasiado evidente como para cuestionarla. Hasta los periódicos decían, no es posible que la gente se ande divorciando. Eso no está bien.
¿Qué les pasa? Cuando la enmienda llegó al pleno, el senador Kyle le dijo al Senado que las leyes de divorcio ponían en peligro nuestro tejido social. Cito, una ley nacional nos aseguraría la estabilidad de la relación matrimonial, preservaría la familia y el hogar y sentaría una base amplia para la perpetuidad de la nación. Conservador. Estaba defendiendo a la familia nada más, güey. Está haciendo su marcha por la familia y ya. Exacto. Quería que la ley del divorcio, fuera uniforme y estricta en todo el país. O sea, que todo el país parejito fuera de todos tenemos la misma ley, nada de que me voy a otro estado a divorciarme porque está más pelada. Ajá. Ni madres. Y esos güey, no, el turismo. Mientras tanto, esta Maggie vivía en una suite de 4 habitaciones ahí en el Hotel Cataract con su criada y con su perro Tweedle. También había remodelado la suite del hotel con muebles nuevos, una bañera, tenía un piano. Y su primo segundo, William Elliot, tenía una habitación ahí también en el hotel. Le estaba ahí haciendo compañía, apoyándola en el pedo del divorcio. Ok. William dijo, yo no tengo nada que ver con el divorcio. O sea, de que no es porque esté cogiendo conmigo. A mí me vale. Ajá. No, cito, no diré si soy pariente de la señora o no, pero sí puedo decir esto. Si alguna vez me involucro en el caso, será con un revólver. Órale. Esos eran hombres. También había un joven adinerado llamado Edward Pollock que estaba en el mismo hotel buscando divorciarse de una criada con la que se había casado. Ajas. Y el elegante comedor del Cataract House se convirtió en el principal punto de reunión, güey, porque ahí van. Okay. O sea, imagínate que estás en un edificio en el que sabes que todo el mundo está ahí porque se quiere divorciar, güey. Una cogedera. Qué bárbaro. Se veían todos ahí en el comedor, en el restaurante. ¿Y tú para cuándo te divorcias? Nos vemos el viernes. Y tenían ahí como que su propio grupito de gente porque la gente de la ciudad que seguía casada, o sea, la gente que está en contra del divorcio, sí los veía como unos depravados, pervertidos, monstruos, etcétera. Sí, lo veían como un table esta madre, ¿no? Entonces, ocasionalmente los divorciados viajaban a otros lugares, iban a San Francisco, a Chicago, Milwaukee, donde era más aceptado el divorcio, que seguía siendo mal visto, pero no era tan mal visto como en algunos lugares. Y el William Elliot solía seguir a los colonos divorciados en paseos a caballo por el campo. Así que, vente, güey, vámonos a dar la vuelta a caballo. Así, me faltan 2 semanas aquí en divorciarme, no tengo nada más que hacer. Vamos a dar la vuelta. Vamos. Y se iba de cacería con los güeyes que están ahí buscando divorcios. En fin. De repente llegó el invierno, güey, salieron todos en el trineo y en la calle. Claro, güey. Es que no existían los motoclubs. Ándale. Eran los caballo clubs. Hey. Simón, todo su transporte tenía un caballo de fuerza, a menos que fuera una carroza. Y después de vivir en Sioux Falls durante 252 días, el lunes 8 de febrero de 1892, poco antes de las 9 de la mañana, la baronesa Margaret Laura de Sturs, o Maggie, de 39 años, se acercó al juzgado del condado, subió a la sala del segundo piso y se sentó con sus abogados en la mesa del demandante. Estaba ahí con su primo segundo, el William Elliot, y su criada María. Su perro Tweedle no pudo entrar a la corte. ¡Oh, demonios! El varón, que había sido su esposo durante 17 años, no estaba ahí. Él seguía en Europa. Cogiendo. Y un pequeño grupo de periodistas se sentó en la parte de atrás para informar sobre todo el proceso. A las 9:15 a.m., Maggie fue llamada al estrado de testigos. Y para obtener el divorcio, tuvo que convencer al juez Aikens de que su esposo la había tratado con crueldad. Cito, era muy cruel conmigo, me regañaba delante de la gente. Dijo que era una estadounidense salvaje, una niña pequeña y que no sabía cómo comportarme. Era grosero con mis amigos, especialmente con mis amigos estadounidenses, y me humillaba en presencia de ellos. Okay. Entonces se puso mucho a decir que este güey era antigringo. Como para darles en el ego, ¿no? De patriota al juez. Simón. También contó que una vez había ella planeado una fiesta y resultó que ese día asesinaron al zar Alejandro II. Y el varón le pidió que cancelara la fiesta, pero pues ya habían llegado algunos de los invitados, porque acuérdate que las fiestas de antes era de llegabas así un día antes y te quedabas ahí una semana. Instálense aquí. Simón. Y ya no canceló porque dijo, pues ya está llegando la gente. Ajá. Y entonces el varón la acusó de comportarse indecentemente e ignorar sus deberes como esposa de un diplomático. También dijo que uno de sus deberes, según su marido, era tirarle rollo a un ministro de comercio para que le ayudara a cerrar un trato. Mira, me voy a ir un poquito al presente, pero es que eso pasó cuando mataron a un presidente. Ya habían pedido la fiesta, entonces días después hubo fiesta, ya estaban ahí los invitados. Pues sí, güey, así pasa. Así pasa. ¿Cómo va a cancelar la fiesta?
Cito, me negó rotundamente a poner a mi feminidad de esa forma al servicio del Estado. Y las historias de Maggie se extendieron por las calles. Se esparció el chisme. La gente empezó a llegar al tribunal para escuchar el drama, güey. También decía que el varón la había acusado de adulterio. Ella lo negó. Así que el varón la obligó a ir a una iglesia y jurar ante Dios que no lo había hecho. Entonces ella juró ante Dios que no le había sido infiel. Y este güey de todos modos no le creyó. Ajá. El varón dice que tampoco le dejaba leer nada que no fuera estrictamente historia, que si se ponía a leer novelas inglesas, se las arrancaba las manos y las tiraba a la basura. Esta madre nomás te da ideas de ser feliz. Una vez quiso saber por qué ella tomó un taxi en lugar de llevar su carruaje. Cito, se me acercó, me gritó en la cara, me arrebató la sombrilla y la blandió 10 o 12 veces sobre mi cabeza. Me dio sus chingazos con la sombrilla. Oh my God. Le llovieron vergazos. Apenas entré y me están lloviendo vergazos. Y los incidentes que contaba empeoraban cada vez más. Cito, un día en la cena teníamos a unos 8 o 10 invitados. Hice un comentario que no le gustó. Saltó de la mesa, me gritó, me escupió en la cara y dijo, ojalá no me hubiera casado contigo. Oh, no. Y luego contó la peor historia de todas. El 13 de junio de 1890, cuando se regresó a París para reunirse con él otra vez, el varón entró en su habitación y le dijo que iba a llegar un escultor a hacer un busto suyo. Dijo, traje un escultor, te voy a hacer una escultura, ahí quédate. Pero entonces su criada María entró corriendo al cuarto y le gritó, cito, la casa está cerrada, las ventanas enrejadas, su habitación vigilada y los médicos están subiendo por las escaleras. Resultó que la historia del escultor era falsa. No, el güey no mandó traer un escultor, mandó traer a 2 médicos del hospicio de Salpêtrière. Ah, no mames. Un manicomio femenino. La iba a declarar loca el güey por sus huevos. Así es. Es que no se quiere, no. Wow. Es que le escupo en la cara y se enoja. No, es que deja tú, o sea, no se quiere divorciar. Pero era porque la convencían de que no. El doctor Eugene Charlotte había acudido previamente con Maggie para tratarla por desmayos e irritabilidad, que aparentemente fueron a causa de la muerte de su hijo de 9 años. Ok. O sea, es que se fue a quejar el varón de, no, es que mi vieja anda ahí bien pinche irritable. No sé qué traiga, doctor. Pues que se le murió su hijo. ¿Y eso qué o qué? Pinche vieja. No aguanta nada. Tenemos otros 3. ¿Y los otros 3 qué? Que les haga caso, que los atienda. En ese momento, eso había pasado 6 años antes, Maggie le había dicho al médico que se fuera. Le dijo, no mames, o sea, pues obviamente estoy alterada, güey, se murió mi hijo. El doctor Jean-Martin Charcot también subía las escaleras, era médico en jefe del manicomio y supuestamente era el mayor experto mundial en histeria. Ok. Si le diagnosticaba histeria a Maggie, le iban a internar. No mames. Simón. Pero Charcot dijo que Maggie no estaba histérica. Dijo que solo estaba mentalmente trastornada. Maggie explicó su diagnóstico ante la corte. Cito. O sea, no fue como que esté trastornada porque le ha pasado. Es temporal, es temporal. O sea, no fue como que le dijo, sí, claro, está trastornada porque su esposo es un culero y porque se murió un hijo. No, dijo, cito, dijo que cualquier mujer que tratara a un esposo tan amable, tan indulgente y considerado que nunca dañaría a nadie, como yo lo hice, debía estar loca. Le dijo, estás loca porque tratas mal a tu esposo. Ese fue el diagnóstico, güey. No mames. No le internaron en el manicomio, pero los médicos la declararon incapaz de cuidar a sus hijos. Y ya se los chingaron a los hijos. Quitaron. Oh, no. El varón se fue con todo y niños. Ella huyó de París a medianoche ese mismo día. También dijo que había dejado atrás, cito, un armario con unos 200 vestidos y decenas de miles de dólares en posesiones. No mames, alguien piensa en los vestidos. Sí, güey. Pues que también en esa época tenías 2 cambios de ropa, güey, por todo el año y ya tenía 200 vestidos y mucho dinero. Y ese fue el último día que vio a sus hijos y ahora estaba en Sioux Falls buscando el divorcio. Pero también dijo que no buscaba la custodia de todos sus hijos, nomás a su hijo. Ah, bueno. Sí, mire, quedan 3. No, estos pinches misóginos no los quiero, no, mátame a la niña. Tenemos 4, se murió 1, quedan 2 y una niña. Yo me quiero la niña, los otros 2 que chingan a su madre. Arre. Y dijo el varón que se los quede, por mí no hay pedo. El juez Frank Akins la escuchó. Él iba a tomar la decisión. Después de 4 horas, los abogados del varón interrogaron a Maggie. La galería de la corte cada vez estaba más llena, llegaba más gente a escuchar el chisme, güey. Y el testimonio del varón había llegado en forma de un escrito de 75 páginas, donde decía todo lo contrario de Maggie. 75 páginas, cabrón. Leyeron todo eso. Un libro de por esto me caga esta vieja. Sí, 75. Y ahí dijo todo lo contrario. Dijo que era una esposa maltratadora y depresiva, una madre negligente,
que no cuidaba la casa, que no apoyaba su carrera, que bebía, fumaba y se comportaba de forma errática y que tenía una enfermedad que le hacía quejarse de todo y de nada. Ajá. O sea, que estaba loco. Sí. También dijo que se estaba acostando con un tal Elliot Sporowski. Y atrás el Elliot. ¿Cómo supo? Que era con el que todo el mundo creía que se iba a casar, güey, que era de su misma edad. Ajá. Que también era conocido como William Elliot, el güey que estaba quedándose con su prima ahí, güey. Ok. Eso también que era el mismo güey. Uh-huh. Y ese güey estaba sentado ahí Sí, pues te digo que cómo supo. Pero a pesar de todo esto, el varón decía en su declaración que él no quería el divorcio. Ok. O sea, eso dijo, sí, hay que 75 páginas de cómo no vale verga. Ajá. Pero me quiero quedar con Pero él. así la quiero. ¿Y a poco eso no es amor, chingada madre? El hermano menor de Maggie, Arthur Astor Carey, había prestado también una declaración jurada en contra de su hermana. Ajá. Dijo, cito, debo decir que nunca trató a o sea, dijo que el varón, cito, nunca trató a su esposa de forma cruel ni inhumana. Fue intencionalmente amable y considerado. Concluyó la audiencia. Pasó un mes. Y un sábado por la tarde, un secretario judicial presentó la decisión del juez y Maggie quedó libre. Se le dio el divorcio. Oh, yeah. Simón. You get a divorce. El juez declaró al varón culpable de actos de extrema crueldad hacia su esposa que le han infligido un grave sufrimiento mental. Y el juez Aikens concluyó que el varón había planeado internar a Maggie en una institución y fugarse con los hijos. Calificó el examen médico como un examen simulado. Ajá. Y el juez le otorgó a Maggie la custodia total de su hija menor, que todavía estaba con el varón, pero dijo, Simón. Al rato te la llevamos. Sí, entonces el sábado le dieron el divorcio. Uh-huh. El lunes llegó con William a las 11 de la mañana al juzgado a obtener un certificado de matrimonio. No. Ajá. Y pues William firmó con su nombre completo, William Elliot Morris Sporowski. Ajá. Y pues resultó que sí andaban. Sí. El varón tenía. Sí, regresó con su amor de prepa. Sí, resultó que el varón sí era un culero y también ella le estaba poniendo el cuerno. Ok. Entonces, ambas cosas fueron ciertas. Ahí está. Mira, yo me quedo con el muerto y la niña. Tú con los otros. Y se casaron media hora después de obtener el certificado, el lunes a las 11:30 de la mañana. Media hora de libertad y felicidad tuvo la señora. 2 días. Domingo y el lunes. Ajá, o sea, el sábado le dieron el divorcio. Ajá. Lunes a las 11:30 de la mañana se estaba casando con su primo segundo en Cataract House. Se fueron a Nueva York. Algunos miembros de la vida social de Nueva York les dijeron que sí los iban a aceptar otra vez, pero los Astors los rechazaron. Así que se fueron a Chicago. Oh, no. Se quedaron en Chicago un tiempo. Y algunas amistades cercanas, como Sari Delano, por ejemplo, que había sido amiga de Maggie desde la infancia y había sido su dama de honor y todo. ¿Es una perra? Sí, o sea, se fue a Chicago, pero su esposo le dijo, ni se te ocurra visitar a Maggie. Ok. Así que no fue. Esta vieja se divorcia. Simón, no te van a dar ideas. Ajá. Y en Europa, el varón seguía diciendo que Maggie era su esposa. Los tribunales holandeses no reconocían el divorcio. Pero aún así, Maggie y William también terminaron yendo a Europa después de ir a Chicago, porque su familia y sus amigos no querían saber nada de ellos, güey. Uh-huh. Ya eran apestados sociales. Era muy común ese pedo de que era el castigo social, que si eres una persona rica y te habías divorciado, ya no eras bienvenido a las fiestas de los ricos. No mames, qué mal pedo. Entonces, se creía que si alguna vez se fueran a topar William y el varón allá en Europa, iba a haber un duelo a muerte. Ajá. Pero pues no pasó nada. Al final llegó. No se mataron, ¿no? No, pues llegó el varón y dijo: ¿sabes qué? Está bien. Ya voy a pedir yo el divorcio en los Países Bajos para finalizar este pedo. Uh-huh. Pero me voy a quedar con la niña también. Y al final Maggie nunca volvió a ver a sus hijos. Nomás por chingar, ¿no? Pues supongo. Ajá. De vuelta en Estados Unidos, el obispo local de Sioux Falls presionó a la legislatura estatal para que eliminara la colonia del divorcio. Y Dakota del Sur extendió entonces los requisitos de residencia a 6 meses. Ahora tienes que estar medio año ahí antes de poder pedir un divorcio. Oye, y la Maggie ahorita vas a ver cómo va a tener otra hija. Vale. Échamelos adentro. Y después de un tiempo, Dakota del Norte aumentó su requisito de residencia a 1 año, güey. Entonces otra vez Sioux Falls era el lugar donde podías divorciar. Uh-huh. Porque ahora te tardaba 6 meses, pero sigue siendo el que más facilidades te daba. Ajá. Yo quiero ver los ads de esa época. De ven a divorciarte, Sioux Falls. Simón. Este verano. El obispo logró una vez más que Dakota del Sur extendiera el requisito a 1 año. Y ahora sí ya los divorcios en Sioux Falls se acabaron. Nevada se convirtió en el nuevo lugar predilecto para el divorcio, güey. Ahora Reno, Nevada hizo lo contrario, redujo los requisitos a 3 meses nada más. Uh-huh. Y para 1931 lo redujo solamente 6 semanas.
6 semanas y te puedes divorciar. Y ya se describía con orgullo como, cito, la capital mundial del divorcio. Ok. Entonces, eventualmente Las Vegas iba a ser la capital de las bodas no planeadas. Ajá. Mientras que Reno era la capital mundial del divorcio. ¿No? Sí, bueno. Sí. Después de un tiempo, los divorciados dejaron de ser tan marginados en la alta sociedad. Incluso la tía Astor, quien había convencido a Maggie de regresar con su esposo en 1890, cambió de opinión y le dio la bienvenida a las mujeres divorciadas de la sociedad neoyorquina en una fiesta. Esas que habían sido marginadas ahora eran aceptadas. Fue tal vez coincidencia de que su hija se había divorciado. Ajá. Pero ya, sí, ya cuando te pasa, ya ahora sí dices, flexionen pues la ley. Simón. ¿No? Pero nunca recibió a su sobrina Maggie en la casa. Ok. Ajá. Así abogo por ti, pero nomás no sí, a todas las nuevas divorciadas sí, pero tú no. Cochina. Tú ya, Simón, te mamaste. Cochina, te dije que no. Algunos estados se inclinaron mucho por la prohibición del divorcio. En Carolina del Sur, tras un breve periodo de permitirlo, el estado finalmente hizo ilegal el divorcio en 1895. Bajo ninguna circunstancia se permitía el divorcio en Carolina del Sur. Pero el divorcio continuó extendiéndose en otros lugares. Para 1916, Estados Unidos lideraba el mundo en número de divorcios. Aún así, algunos estados no querían permitirlos. Permaneció prohibido en Carolina del Sur durante años. El divorcio por abandono era como el divorcio de facto en el estado. Default. Simón. Las personas simplemente se separaban, pero seguían casadas legalmente. Ok. O sea, que se separaban, seguían casadas legalmente hasta que ya se volvía divorcio por abandono. Y ya como en automático era de, bueno, pues ya. Siempre encuentran un loophole, ¿no? Simón. A esos vacíos legales. Después, Carolina del Sur modificó la constitución estatal y aprobó una ley que permitía el divorcio por 4 causales, que era adulterio, abandono, crueldad física y embriaguez habitual. Ok. Es o si ponías el cuerno, o abandonabas, o golpeabas, o andabas pedo seguido. Ok. O cualquiera de las 5 de arriba combinadas. Sí. Finalmente el divorcio se permitió en Carolina del Sur en 1949. Wow. El divorcio incausado, que es el divorcio que es nomás porque sí y ya. Ajá. No fue adoptado en los 50 estados hasta el 2010. Dile cómo es, porque ya no hay amor. Sí, el divorcio por lo que dicen diferencias irreconciliables. Ándale. Como fue en mi caso. Diferencias irreconciliables, que no tiene una causa, digamos, tan grande como. Sí, tan dramatizada, ¿no? Sí, o sea, ya existían muchos estados, pero fue adoptado en los 50 estados hasta el 2010. Hasta el 2010. Sí, man. Todavía antes del 2010 había estados en los que no te podías divorciar a menos de que hubiera una causa como muy fuerte. Crueldad, abuso, alcoholismo, etcétera, adulterio. Y a pesar de las advertencias de la gente conservadora, pues el país no se ha colapsado. Por eso, por otras cosas. Por otras cosas, lleva, sí, pero por eso no. Ok. No se ha colapsado porque ya no hay. Menos mal. Al contrario, ¿no? Por los que no se divorcen, ¿no? De hecho, ahorita hay gente que quiere regresar ese pedo de que las mujeres no puedan pedir el divorcio, güey, que nomás los vatos. No mames. Dentro del movimiento de derecha hay gente que quiere ilegalizar el divorcio incausado otra vez porque no quieren pues, que las mujeres tengan la oportunidad de liberarse de un mal matrimonio. Quiero que seas como mi abuelita que se aguantó todo de mi abuelo, chingado. Simón. No mames. Pero pues es la historia de la colonia del divorcio. Pueden escuchar el episodio original de The Dollop, es el episodio 332 de Divorce Colony. Y a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. Ahí me encuentran como Ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian the Machine. Y pues si no conocen su historia, ahí van a querer casarse otra vez al siguiente día. A los 2 días y medio, güey. Ajá. Mira, yo me tardé unos años, pero lo volví a hacer. Oye, para estar seguro.